Hola a todas y a todos. Una tarde más con las filósofas. En este momento con las pensadoras socialistas. Vamos a conocer a Flora Tristán. Para ello voy a visitar a José Antonio Méndez Sanz. Seguidme, ya veréis cómo nos interesa lo que dice. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Hola. Vas a tener el privilegio de empezar una sesión nueva dentro de las filósofas. Las mujeres pensadoras que pertenecen al ámbito del socialismo. La primera, Flora Tristán. Háblanos de ella, por favor. Bueno, comenzaremos brevemente por su vida, que es una vida azarosa. Ella es hija natural de buena familia por parte de padre fundamentalmente, pero hija natural. Sus padres no se llegaron a casar de forma regulada y esto causó muchísimos trastornos en su vida. Tuvo que trabajar desde muy joven, trabajó en el taller de un pintor, con el que se casó, tuvo 2 hijos, el matrimonio salió mal y entonces ella emprende una serie de movimientos tremendos vistos desde hoy. Con su hija, el hijo se lo retiene el marido, emprende un viaje a Perú buscando el reconocimiento de su familia paterna, que era una familia muy importante del Perú, de origen español. Este viaje es largo, está lleno de peripecias, luego lo relata en Las peregrinaciones de una paria, en una obra magnífica de filosofía, de geografía humana, de viajes, de aventuras, de reivindicación contra el racismo, contra la explotación. Pero en este viaje no consigue su objetivo plenamente. Retorna a Francia y luego pues ella de algún modo se va buscando la vida, va empezando a escribir, adquiere nombre, empieza a frecuentar círculos de obreros, realiza una gran labor de propaganda, también sigue con sus problemas matrimoniales porque su marido le quiere quitar los hijos, recurren al divorcio. El juez le otorga la custodia a él, se los queda a ella, luego él intenta matarla. Una vida truculenta que culmina con su muerte por tifus cuando apenas tiene poco más de 43 años. Tuvo experiencias muy amplias, ¿no? En el mundo laboral, pero también intelectual, porque su obra es rica. Su obra es muy rica. Ella es fundamentalmente, para mí, 2 cosas. Una gran escritora y una gran promotora sociopolítica, podríamos decir. Ella conoce bien las obras del socialismo utópico que decimos ahora. Ella escribe de maravilla. Conoce también probablemente filosofías de corte teosófico, como la filosofía de Swedenborg, probablemente la lleva también entre sus referencias. Sí. O sea, que estamos como en una primera etapa del socialismo donde también la mujer participa. Entonces. Participa con una fuerza tremenda. Ella es una mujer que tiene una característica muy importante para mí y que la hace muy contemporánea, que es los temas que trabaja, que no son temas técnicamente filosóficos tradicionales. Ya no habla del ser y de la nada, no habla de la justicia como idea, sino que son temas que están trabajados en el campo. Ella habla de la justicia, ella habla de la desigualdad, ella habla de la esclavitud, del sometimiento de la mujer y del sometimiento del obrero. Y ella, por ejemplo, visita Londres, visita fábricas, visita arrabales, visita prostíbulos, visita el Parlamento, visita las cárceles, visita las escuelas, visita todos los lugares y no los visita azarosamente, los visita de forma preparada, es decir, guionizada. Ella es una mujer que se prepara sus ideas, por decirlo así. A partir de este momento, o sea, es una mujer de campo, como si dijéramos de laboratorio filosófico. Sin duda ninguna. Y establece que el sujeto de la historia es el obrero, el trabajador. El sujeto de la historia depende del momento. En su época es fundamentalmente el trabajador y la mujer. Son 2 causas que ella desarrolla radicalmente y que pone en conexión. Ella entiende que en ese momento la causa más fuerte, la causa más fácil de conseguir hacer triunfar es la causa del obrero. Por ello ella impulsa las uniones de obreros, ya tiene una teoría sobre lo que es el ser obrero, sobre cómo conseguir que los obreros se constituyan en clase, que es mediante la unión, proletarios del mundo unidos, es una frase suya, mediante la educación, mediante la creación de lo que ella llama palacios de los obreros, nosotros llamaríamos casas del pueblo, instituciones donde los obreros y las obreras aprenden, se forman, toman conciencia de sí mismos.
Ella propone la creación de un síndico de obreros para que los represente. Ella escribe cartas a las autoridades, a los obispos, a los aristócratas, a los burgueses, diciéndoles que conviene apoyar la desesclavización del obrero porque es mejor que la revolución. Ella no es revolucionaria, ella piensa que la revolución puede ser destructiva y que es mejor superar estas tensiones por elevación. Y desde esta causa del obrero, ella incluye la causa de la mujer. La mujer debe apoyar al obrero, no solo la mujer obrera, que además está en estado esclavizado como toda mujer. Ella dice, no hay ninguna mujer feliz, ni las burguesas en sus matrimonios aparentemente felices son felices porque hay una esclavitud sistémica de la mujer, de todo tipo de mujer. La mujer, toda mujer, la aristócrata, la burguesa y la proletaria, debe apoyar al obrero y el obrero a su vez debe apoyar la emancipación de la mujer. Son términos conjugados. Ella es una pensadora que piensa en términos de expansión de la realidad, piensa en términos de justicia, sobre todo de eliminación emancipatoria de la esclavitud. Ella aborrece la esclavitud y propone también en línea teosófica, reinterpretando de forma anticlerical, porque ella anticlerical, lo que ella entiende el fundamento profundo del cristianismo, que es la incorporación del Dios a la tierra en una especie de sufrimiento corporal que no acaba en el sufrimiento, sino acaba en un futuro de promesa de fecundidad, de creación de realidad, y en el que entonces los seres emancipados, los obreros y las mujeres, de alguna manera realizan esto, siendo eso sí, siempre el papel de la mujer el más potente. Para ella la mujer es el ser, es el cuerpo, y vemos que piensa, también nos parecía con Conway cuando hablaba de su metafísica, piensa desde el cuerpo de la mujer, desde el cuerpo fecundo, cuando habla de la renovación social y cuando habla de la renovación de la realidad. Piensa como un cuerpo mediador, como el cuerpo que evita por elevación la ruptura que podría ser la revolución, como el cuerpo que compone y eleva las contradicciones hacia un mundo más justo, un mundo más educado, un mundo más ilustrado, un mundo más solidario, etc. Hombre, es evidente que la mujer ocupa un papel importante porque dentro de la condición de esclavitud estaba más todavía que el trabajador, porque tenía doble esclavitud, como afirmaba, como trabajadora y como mujer. Siempre está latente esta idea, ¿no? La idea de que la condición femenina, tal como se vive de hecho, es una condición de esclavitud, por decirlo. Ella estudia, por ejemplo, temas candentes hoy, por ejemplo, el tema de la prostitución. Ella tiene un libro en el que ella viaja a Londres, analiza las fábricas, analiza los barrios, incluyendo ya aquí, como te decía antes, de forma práctica, por ejemplo, lo que ahora se llama arquitectura o urbanismo feminista. Ella dice cómo diseñar las ciudades, cómo diseñar las casas desde el punto de vista de la habitabilidad, etc. Entonces, aquí siempre hay este pensamiento, como te digo, y sí, efectivamente, la mujer siempre está en situación de esclavitud sistémica. Cuando analiza la prostitución, por ejemplo, como te decía, él se sorprende de la cantidad de prostitutas que hay en Londres y de la condena de la mujer obrera a prostituirse. No es una pensadora moralista, ella no riñe, ella estudia, ella busca soluciones, ella está siempre pensando en el futuro, porque los pobres, los obreros, las mujeres solo tienen futuro, y es en el futuro donde hay que ponerse, porque el pasado es de esclavitud, ¿no? Analiza también la esclavitud en el libro donde nos cuenta su viaje a Perú, en las peregrinaciones de una paria. Ella nos cuenta cuando va allá a Cabo Verde, ve a los esclavos. Ella no tiene buenas vibraciones físicas con la negritud. Esto es una cosa que hay que señalar también, con cuestiones físicas del olor, y ya lo critica, pero filosóficamente es totalmente, y lo dice y efectuadamente, anti-esclavista, anti cualquier tipo de sumisión, cualquier tipo de esclavización. Sí, es muy interesante ver en este momento que estamos, principios del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, cómo el sujeto de la historia es el obrero, es el trabajador, teniendo que hablar también en femenino. Sí. Pero ese es el sujeto de la historia. Bueno, vamos a ir acabando, pero voy a hacer un inciso con una cuestión. Mirad, ya tenemos alguna obra de historia de la filosofía que nos va incluyendo los filósofos con las filósofas. Lola Cabrera ha publicado este libro
en donde pues nos va poniendo textos de autoras. Y yo he cogido unos fragmentos de Flora Tristán porque me parecen muy interesantes. Una escritura apasionada y una gran escritura. Se lee, ella escribía en francés normalmente, porque era francesa de cultura, y tiene un lenguaje realmente creador de realidad. Pues fijaros cómo empieza un capítulo, el capítulo 3 de la Unión Obrera. Obreros, hermanos míos, vosotros, para quienes yo trabajo con amor porque representáis la parte más viva, la más numerosa y la más útil de la humanidad, y porque con mi modo de ver las cosas yo encuentro mi propia satisfacción en servir vuestra casa. Os ruego encarecidamente que tengáis a bien leer con la máxima atención este capítulo. Fijaros, obreros, ese es el sujeto al que dirige sus palabras. ¿Y qué les dice? Hasta ahora la mujer no ha contado para nada en las sociedades humanas. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Que el sacerdote, el legislador, el filósofo la han tratado como verdadera paria. Para ellas no ha habido ninguna función en la Iglesia, ninguna representación frente a la ley, ninguna función en el Estado. Por ejemplo, el sabio filósofo le ha dicho: mujer, ha quedado constatado por la ciencia que por tu constitución eres inferior al hombre. No tienes inteligencia, ni comprensión para las cuestiones elevadas, ni lógica en las ideas, ninguna capacidad para las ciencias llamadas exactas, ni aptitud para los trabajos serios. En fin, eres un ser débil de cuerpo y de espíritu. Podríamos seguir hablando y sabiendo que se lo dirige a los trabajadores, y por eso dice: a ellos mismos reclamo derechos para la mujer, porque estoy convencida de que todas las desgracias del mundo provienen de este olvido. Y vuelve a hablar de los derechos que le faltan a la mujer. ¿Por qué quiero hacer yo incidencia en esto? Mirad, hace pocos días, ahora en el mes de junio, hemos estado ante el Ministerio reclamando que se conozcan las filósofas en las enseñanzas no universitarias, en un instituto, por ejemplo, en segundo de bachillerato. Hemos ido al Ministerio. Bien, había que ir, hay que estar en la ley, no hay que estar clandestino. Sin embargo, vamos a hacer por un momento lo mismo que hizo Flora Tristán. Ella aludió a los obreros, nosotros vamos a aludir a los sujetos de la educación, vamos a aludir a los estudiantes y a las estudiantas, vamos a aludir a los profesores y a las profesoras, y vamos a aludir a los ciudadanos, porque responsabilidad tenemos todos. De la misma manera que Flora Tristán cambió el sujeto de la historia, dijo: a vosotros obreros y a vosotras obreras, vamos a ver en estos momentos que tenemos un problema y es no ser conocidas ni escuchadas, vamos a ver cómo podemos traducir las palabras de Flora Tristán a este contexto. Y esta autora, Lola Cabrera, ya ha hecho un inicio, ya ha querido ponernos las palabras de las filósofas junto a las filósofas. Esto lo diría ella, que toda revolución, por ejemplo la revolución proletaria, en realidad fracasa si repite el esquema de dominio que ella combate respecto a sí misma, pero lo prolonga en otros. Si la revolución obrera olvida a la mujer, es una revolución fracasada. Por eso ella desconfiaba de las revoluciones en este sentido, porque las revoluciones de algún modo cambiaban, pero dejaban. Y ella proponía algo que es difícil luego de formular filosóficamente en qué tendría que consistir, pero que supone que toda revolución debe arrastrar consecuentemente otra revolución, todo cambio debe arrastrar otro cambio y no puede repetir un nuevo esclavismo, una nueva forma de esclavitud. Si la revolución obrera olvida a la mujer, realmente es una revolución conservadora. Si la revolución obrera sirve de palanca para la revolución de la mujer, la apoya, de alguna manera la facilita, entonces realiza verdaderamente su objetivo, que es en el fondo lo que ella busca: la instauración de la justicia, la eliminación de cualquier tipo de esclavitud. Se plantea aquí la cuestión siempre, no tan acuciante en el pensamiento feminista, ¿no?, de si realmente los cambios revolucionarios, los cambios sociales, los cambios en la sexualidad, los cambios en lo que sea, se pueden segregar o forman un continuo de emancipación. Realmente, claramente, Flora Tristán es una feminista emancipatoria que entiende entonces que el feminismo tampoco se puede realizar si olvida otros elementos de sometimiento injusto que se dan en nuestros días. Por ejemplo, nosotros lo vamos a hablar luego con Rosa Luxemburgo, sería el caso del animalismo, por ejemplo. Verdaderamente la emancipación tiene que ser lo más amplia posible para que haya justicia en la humanidad.
Bueno, pues muchas gracias por habernos introducido ya a principios del siglo XIX una persona con unas ideas tan amplias, tan basadas en el mundo cotidiano de los trabajadores. Y ideas tan trabajadas en el campo, ¿no? Sí, sí, no es simplemente teórico, viene de la praxis, como muchas filósofas. Muchas gracias. De nada. Hasta el próximo viernes.